Ok, bien. Ahora vamos a realizar la prueba que conocemos como la prueba pareada para muestras dependientes. Decíamos la última clase que esta prueba en realidad lo que hace es comparar una misma población a la cual se le obtiene dos muestras en distintos momentos o en distintas circunstancias, ¿sí? Un minutito, por favor, una llamada urgente me ha entrado ya, por favor. Ok, perdón, mil disculpas, ¿ya? Le decía entonces que lo que hacemos es estudiar la población en dos momentos diferentes o en dos circunstancias diferentes. Y como los elementos que van a estar en la primera muestra son efectivamente los mismos que en la segunda, pero en diferentes circunstancias, de una u otra manera, los elementos que conforman estas dos muestras están relacionadas entre sí, son dependientes entre sí, porque además son los mismos elementos. ¿Ya? Bien, vamos a ver aquí un ejercicio, dice lo siguiente. Se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Para ello, se seleccionan 10 personas a las cuales se les registra el peso. A estas personas se las somete durante un tiempo determinado al tratamiento a través de la ingesta de la tableta. Verificar al 5% si este tratamiento es efectivo. Bien, acá tenemos los pesos de las 10 personas antes del tratamiento y tenemos los pesos también después del tratamiento, ¿no? Bien, entonces no vamos a plantear las hipótesis, pero aquí es importante definir una cosita, chicos. Este, porque de repente esas tabletas también para los jóvenes que hacen ejercicio, por ejemplo, pudiera ser también para aumentar el peso corporal o la masa corporal. Entonces, definamos bien una cosa, ¿a qué me refiero? Para nosotros, el hecho de que sea efectiva esta tableta para bajar de peso sería antes menos después tendría que ser mayor que cero o el después menos el antes tendría que ser mayor que cero. Si efectivamente el- el- la tableta genera que se baje de peso, entonces el antes menos el después no tendría que dar valores mayores a cero, ¿cierto? Porque si ha habido, se ha consolidado que se baje de peso. Entonces, de esa manera, nosotros planteamos acá nuestras hipótesis, en este caso lo ponemos como alternativa porque no hay igual, queremos ver si efectivamente ha sido efectiva. Esto significa que esta diferencia de muestras pareadas, que lo vamos a simbolizar así, ha sido mayor que cero. En otras palabras, para nosotros el éxito o la eficacia de la ingesta de esa tableta la estaríamos colocando como hipótesis alternativa, ¿sí? Y bueno, como hipótesis nula que la ingesta es igual a cero, así que no causa no ha habido una mejora o en todos los casos menor a cero también. Entonces, en este caso específico, que aquí estamos haciendo la aclaración, que este tratamiento será efectivo antes menos después mayor a cero. Así que los pesos de antes respecto a los pesos de ahora pues son mayores. Ha habido efectivamente
una baja de peso, ¿sí? Esto es importante porque en el siguiente ejercicio vamos a ver otro que es al revés. Más bien el éxito va a ser del después menos el antes, ¿ya? Por eso. Aquí trabajamos con la tabla de test student. Ya de la manera como estamos planteando aquí nuestras hipótesis, utilizamos esta gráfica, ¿no? Donde la zona de rechazo está en el lado derecho. Entonces, al 95% en la tabla de test student y con 9 grados de libertad, que eso se genera a partir del n-1, aquí son 10 datos, 10 datos menos 1, 9. Con 9 grados de libertad en la tabla de T-Student encontramos que este valor crítico es 1.833. ¿Sí? Ya tenemos nuestro valor crítico, el valor que separa la zona de rechazo de la zona de aceptación, donde la zona de aceptación viene pues desde el menos infinito hasta el 1.833. Una cosa importante, si hubiera la situación de que aquí dentro de estos conjuntos de datos del antes menos el después hubieran valores iguales, esos valores podemos nosotros despreciarlos, es decir, eliminarlos. ¿No? Pero en este caso creo que no tenemos ni uno que son iguales. ¿Sí? No hay ni una pareja igual de datos. Si hubiera datos iguales, podemos eliminar esa pareja. Muy bien. Entonces vamos ahora a encontrar, bueno, y aquí se lo aclara específicamente, si hubiera algún dato, se elimina esa pareja de datos, que no es la situación. Bien, vamos a calcular el estadístico de prueba. Para ello, debemos generar una columna de las diferencias de los datos. Pero esta diferencia de los datos lo hacemos en función a lo que nosotros habíamos determinado acá arriba. ¿A qué me refiero? Que lo que nos interesa es el antes menos después mayor que cero. Entonces, lo que vamos a hacer la diferencia, la resta, es el antes, los valores que tenemos en la columna de antes, menos los valores que tenemos en la columna después, ¿no? 97 menos 96, 1, y seguimos consiguiendo todos los datos, algunos serán positivos, otros serán negativos, de esta columna de las diferencias, y bueno, necesitamos conocer también la sumatoria de esa columna. Y posteriormente generamos también la columna de estos mismos valores de diferencia, pero elevados al cuadrado, ¿sí? Y también necesitamos conocer la sumatoria de esa columna. Y necesario calcular el promedio de las diferencias pareadas, este valor de acá, que va a ser igual a la sumatoria de las diferencias, que es esta columna, la sumatoria de las diferencias, que es 20. Tal vez aquí deberíamos, para no generar confusión, deberíamos ponerle D también. Para que no. Ok. La sumatoria de esas diferencias dividido entre el n son 10 pares de datos, nos da un promedio de las diferencias pareadas de 2. Y es necesario conocer la varianza de la diferencia pareada, que va a ser igual a la sumatoria de esas diferencias al cuadrado que habíamos generado, que era 108, lo estamos reemplazando acá, menos el n, que son 10 pares de datos, el promedio de las diferencias pareadas, que era 2, pero elevados al cuadrado, sobre el n-1, 10 menos 1. Eso nos genera una varianza de la diferencia pareada de 7,55, que sacándole raíz cuadrada nos da la desviación de la diferencia pareada, ¿no? Porque la desviación al cuadrado nos da la varianza. Nos da la desviación de la diferencia pareada de 2,75. Con esos cálculos previos podemos ya reemplazar en la fórmula para poder encontrar nuestro estadístico de prueba. Colocamos el promedio de las diferencias pareadas, que si nosotros recordamos era 2, el promedio de la poblacional de la diferencia pareada, que es 0, ¿de dónde sale ese 0? Acá recuerden las hipótesis, como hemos planteado en nuestra hipótesis, una diferencia de 0. Vuelvo para abajo, muy bien. La desviación de la diferencia pareada, que está acá arriba el cálculo, 2,75, y el n, que es raíz de 10. Eso nos genera un estadístico de prueba de 2.3, positivo, 2.3. Antes de leer la conclusión que viene enseguida, voy a volver hacia arriba, 2.3, el estadístico de prueba. Vámonos a la gráfica, 2.3. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿el 2.3 estaría en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. De El, rechazo. el, De rechazo, ingeniero.
en la zona de rechazo, ¿cierto? Acá tenemos el 1.83, que es el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, y el 2.3 estaría en la zona de rechazo. Pero analicemos nuestra hipótesis. En la zona de rechazo, ¿qué es lo que rechazamos? La hipótesis nula. ¿Qué es lo que rechazamos? Y lo que aceptamos es la hipótesis alternativa. Al aceptar la hipótesis alternativa, significa que la diferencia pareada del antes menos el después efectivamente es mayor a 0. Yo les pregunto a ustedes, ¿estaríamos concluyendo que es efectiva o que no es efectiva la ingesta de la tableta para bajar de peso? Que es efectiva. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que los pesos antes de la ingesta son mayores a los pesos después de la ingesta. Es decir, que efectivamente se ha provocado una disminución de los pesos. Que los pesos actuales, pero que los pesos antes de la ingesta se lo ha restado con los pesos después de la ingesta y hay una diferencia mayor a 0. Eso significa que efectivamente los pesos han ido bajando. Entonces asumimos que se debe justamente a lo que estamos planteando en la hipótesis, la ingesta de esa tableta. Como conclusión entonces decimos que se rechaza H0, efectivamente, y se acepta H1. Existe suficientes evidencias para afirmar que el tratamiento para bajar de peso es eficiente. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien. Veamos este siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Juan Díaz es un supervisor de producción en una línea de montaje de las unidades de disco de una empresa ensambladora de computadoras. Esta compañía contrató un sistema de música ambiental con la esperanza de que los trabajadores se relajen y aumenten su productividad. El señor Díaz se muestra escéptico ante esa hipótesis y teme que la música lo distraiga y haga disminuir más bien su productividad. Un muestreo se muestrea, se realiza, pondremos así, un muestreo. Se realiza un muestreo, ok. Se realiza un muestreo a la producción semanal de 6 trabajadores, antes que la música fuera instalada y después de la instalación. Y a continuación se muestran los datos. La pregunta es, lo que nos piden investigar, ¿será que se ha aumentado la producción promedio? Y hagamos la verificación a un 2.5% de significación. Plantémonos nuestras hipótesis. ¿Qué nos interesa, chicos? A ver, nos interesa que la diferencia entre ellos sea mayor a 0 también. Podemos plantearlo así. Pero esa diferencia mayor a 0, asumiendo que se toman los datos sin música y luego se toman los datos con música, estamos refiriéndonos a la productividad. Se ha medido la productividad antes del sistema con música y se ha medido la productividad después del sistema con música. Y nos piden corroborar si se ha generado una mejora en la productividad. Entonces, la diferencia de la productividad sin música y la diferencia de la productividad con música nos tiene que dar mayor que 0. Pero mayor que 0 enfocado a un antes menos después o a un después menos antes. ¿Me dejo entender? Se supone que a diferencia del ejercicio anterior, donde el antes menos el después nos tenía que dar valores mayor que 0 porque tenía que bajar los pesos, en este ejercicio lo que queremos es que verificar si hay un aumento del antes menos el después, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo planteamos nuestras hipótesis? Que los datos, en este caso de productividad de después, lo voy a poner primero, después, o con música si quieren ustedes, con música menos
sin música nos tendría que dar mayor a 0 si efectivamente ha sido productiva la incorporación de la música. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, nosotros colocamos que la diferencia pareada es mayor a 0, pero en este caso específico el tratamiento será efectivo si el después menos el antes es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Sí? Porque estamos buscando un aumento más bien de valores, en este caso de productividad. Entonces, bueno, está la tabla al 2.5% de significación, n-1 para generar los grados de libertad, y encontramos nuestro valor crítico que es 2.57, el valor crítico. Oye, vámonos a la tabla, pero recuerden que estamos enfocando nuestras hipótesis en función al después menos el antes ahora. En otras palabras, con música menos sin música. Bien, fíjense, acá tenemos los datos sin música y aquí tenemos los datos con música. Con música. Esto es importante definir porque esta sumatoria de la diferencia no nos vaya a salir mal. Tiene que estar esta diferencia generada en función a cómo nosotros estamos definiendo acá nuestras hipótesis. Después menos el antes. Es decir, para nosotros el después sería el con música, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta diferencia también pues tiene que ser igual. Después menos antes, en otras palabras, con música menos sin música. Entonces, es por eso que 142 menos 137, 5. 136 menos 140, menos 4. 158 menos 148, 10. 145 menos 147, menos 2. 150 menos 143, 7. 148 menos 148. La sumatoria de esta columna nos da 24. 24. ¿Alguna consulta, chicos, antes de continuar? Ok. Entonces recuerden que teníamos que haber encontrado el promedio de las diferencias pareadas, que es 24 entre el n, nos da una diferencia pareada de 4. Con eso vamos y calculamos la varianza de la diferencia pareada, que sería aquí la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que es 258, ¿no? Cada uno de estos valores elevado al cuadrado nos da también la diferencia al cuadrado. 258 menos el n, que son 6 datos. El promedio de la diferencia pareada, que es 4 al cuadrado, se va a hacer, se reemplaza, y el n menos 1 que colocamos. Y bueno, tenemos aquí la varianza de la diferencia pareada, y sacándole raíz, nos genera la desviación de la diferencia pareada. Bien, ya con esos datos podemos encontrar nuestro estadístico de prueba, el promedio de las diferencias pareadas, que es 4, muy bien. Bueno, el promedio poblacional de las diferencias pareadas que está en función a 0, la desviación estándar de la diferencia pareada y raíz de E. Esto nos genera un estadístico de prueba de 1.72. De 1.72. 1.72. Voy a la gráfica. ¿Me ayudan, por favor? ¿El 1.72 está en la zona de aceptación o está en la zona de rechazo? En la zona de aceptación, ingeniero. Muy bien. Está en la zona de aceptación. El estar en la zona de aceptación, yo les pregunto, ¿la música ha permitido aumentar la productividad o no? ¿Qué dicen? Porque como está en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. Estamos aceptando la nula. Significa, pero debemos darle respuesta a la pregunta. Y la pregunta era si la productividad aumentaba con la música. ¿Quién me dice la hipótesis nula? Recuerden que nosotros nuestras hipótesis lo hemos planteado el después menos el antes. Es decir, que la productividad con música menos la productividad sin música, en la hipótesis nula, es igual a 0 o incluso menor a 0. ¿Cierto? Entonces, la productividad no ha aumentado
para definir que la productividad hubiera aumentado, deberíamos haber rechazado nosotros la hipótesis nula y tendríamos que aceptar la alternativa, porque la alternativa que dijera que la productividad con música menos la productividad sin música era mayor a 0. Que la productividad después es mayor. En este caso, no, estamos aceptando la nula. Entonces, como conclusión, decimos que se acepta H sub 0. Existe suficientes evidencias para afirmar que no es cierto que la música aumente la productividad al 2,5%. Ahora, el hecho que hubiéramos llegado a la conclusión que no aumenta, tampoco significa que esté perjudicando, ¿cierto? Porque la igualdad está dentro de la hipótesis nula que nosotros estamos aceptando. De repente, si nos planteáramos otra vez de nuevo esta prueba, pero con igualdad, pudiera ser que la música no esté generando ni un efecto, ¿no? Y aceptáramos la hipótesis nula si es que nos planteáramos una igualdad. Como también está abierta la posibilidad que la música, más bien, esté generando una disminución de la productividad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería para plantearnos otro tipo de hipótesis. Bien, chicos, esta era la prueba pareada, que no estaba faltando. Y tienen acá ustedes un tercer ejercicio también, para que lo miren con calma. Quiero ver si hay más. Sí, ahí tienen un ejercicio más. ¿Alguna consulta? Con esto estamos nosotros terminando todo el capítulo de... He subido un poquito. De hipótesis.